A lo largo de las dos próximas lecciones vamos a aprender a realizar un comentario de un texto periodístico. En primer lugar, muy importante, realizar una lectura pormenorizada del texto. No es suficiente con una vez. La primera vez que leemos el texto nos haremos una idea de la temática general. En la segunda lectura iremos extrayendo esos pequeños matices de comentarios, ironías, o incluso puede que sea necesaria una tercera lectura para marcar ciertos aspectos que serán objeto de comentario a continuación. Otro aspecto importante, enumerar las líneas de 5 en 5, ya que nos ahorrará mucho tiempo después en el comentario. Habrá ejemplos que tendremos que situar y en la organización de las ideas es muy importante marcar desde qué línea a qué línea se engloban nuestras diferentes partes. Y marcar o subrayar todo aquello que nos llame la atención y podamos utilizar en la redacción del comentario. Ejemplos, palabras malsonantes, citas, ironías, etc. En este primer vídeo explicaremos cómo realizar la organización de las ideas, el tema y el resumen. La organización de las ideas. En primer lugar, tendremos que diferenciar la estructura externa, el número de párrafos, de la estructura interna, indicando en qué línea comienza y termina cada una de las partes, así como las ideas principales que la integran. Al tratarse de textos periodísticos, serán expositivos argumentativos. Los textos expositivos argumentativos tienen generalmente una estructura tripartita. Una introducción en la que se presenta la idea del texto. Un cuerpo argumentativo en el que se desarrollan los argumentos o ideas que apoyan o refutan aquello que se presenta en la introducción. Y por último, una conclusión en la que se reformula o sintetiza todo lo expuesto anteriormente y sirve como cierre. Según la estructura del texto, puede ser deductiva, inductiva o encuadrada o circular. En la estructura deductiva encontramos la tesis o idea principal que defiende el autor al final del texto, en la conclusión. Esta es la estructura más habitual de los textos periodísticos. El autor habla sobre una idea y al final, para cerrar el texto, expone su opinión. La estructura inductiva es todo lo contrario. Presenta la tesis o su opinión al comienzo del texto y a continuación la desarrolla. Y por último, otra estructura bastante utilizada, la encuadrada o circular. Presenta la tesis o idea principal, a continuación la desarrolla con argumentos y por último cierra el texto reformulando de nuevo la tesis. El tema. El tema del texto debe de ser un sintagma sin verbo, con sustantivos, ¿vale? Por ejemplo, el texto habla sobre los problemas de la juventud. Pues el tema sería la problemática de la juventud. Nunca, nunca, nunca pondremos un verbo. De todas maneras, a continuación presentaremos dos ejemplos. Y por último, el resumen. Tiene que aparecer en un solo párrafo de aproximadamente 10 líneas. Recordad que es un resumen, no otro texto. Donde nos extenderemos será en el comentario crítico. Y han de recogerse todas las ideas del texto de manera cohesionada y sin repetir lo mencionado en los ejercicios anteriores o parafrasear el texto. No podemos reescribir las frases literales del texto. Un consejo para aquellos
que tenéis problemas a la hora de elaborar un resumen. Cuando os encontréis con el texto, hacer un pequeño resumen de cada uno de los párrafos y a continuación los unís. Muy importante, el primer resumen siempre será un borrador. Después debemos releerlo para no repetir las palabras. Muy importante la cohesión de nuestro resumen. Y otro consejo sería realizar el resumen y a partir del resumen elaborar el tema, siempre de lo más grande a lo más pequeño. Estos simplemente son consejos, ¿de acuerdo? Después, como decimos, cada maestrillo tiene su librillo, pues cada persona tiene su manera de realizar los comentarios. Y no os preocupéis por tener que realizar el resumen 2, 3, hasta 4 veces, ¿de acuerdo? Con la práctica lo iréis haciendo cada vez más rápido. Los primeros resúmenes no son fáciles. Un ejemplo, aquí tenemos un texto del país. Podéis leerlo tranquilamente. Resumen. Manuel Vicent reflexiona sobre las diferentes repercusiones de los errores arbitrales, no solamente desde un punto de vista estrictamente futbolístico, lo que ocurre en el estadio, sino también sociológico, las reacciones emocionales del público y de los hinchas, así como la función del árbitro de fútbol en el mundo del siglo XXI. Tema: los errores del arbitraje y su influencia en el fútbol y en la sociedad. Como veis, empezamos con un sustantivo. Muchas veces nos encontramos con un problema. Es que cuando yo voy a escribir el tema me sale un verbo. No pasa nada. A ese verbo colócale delante un determinante. El, la, los, las. Y lo convertiremos en un sustantivo. Por ejemplo, si nuestro texto habla sobre jugar al aire libre, pues en lugar de decir jugar al aire libre es positivo, el juego al aire libre es positivo. Colocamos un determinante delante y formaremos el sustantivo a partir de nuestro verbo, ¿de acuerdo? Es hasta el final del artículo, o podríamos decir desde la línea 23 hasta la línea 27. El autor expone su tesis. Frente a los que proponen introducir medios tecnológicos para reducir el número de errores arbitrales, Manuel Vicent piensa que esto es lo más ejemplar del deporte. Por último, diríamos, atendiendo a la organización de las ideas, podemos afirmar que se trata de un texto con una estructura de carácter inductivo. ¿Por qué es de carácter inductivo? Porque la tesis u opinión personal del autor aparece al final, en la conclusión. Aquí tenemos otro texto, Juguemos, de Elvira Lindo. Es muy habitual encontrar en los exámenes textos de Elvira Lindo o de Rosa Montero, os cansaréis de verlas, ¿vale? Os recuerdo, Elvira Lindo, la escritora de Manolito Gafotas, ¿vale? Lo podéis utilizar en el comentario. Siempre que conozcáis al autor del texto, estupendo. Tema: la defensa de los juegos grupales y en la calle como algo necesario para la educación social de los niños. En lugar de decir, la autora defiende los juegos, pues la defensa, ¿vale? Lo convertimos en un sustantivo. Resumen, Elvira Lindo comenta un informe de expertos americanos que recomienda los juegos grupales y al aire libre. Tras lamentarse de la inseguridad actual en las calles de las ciudades y del excesivo número de horas que los niños americanos y españoles pasan delante de las pantallas del ordenador o la videoconsola, la autora sostiene que los juegos al aire libre son totalmente compatibles con el uso de las máquinas en el proceso de la educación social de los niños. De la línea 15 a la 20. No os asustéis si veis la conclusión muy grande. ¿Vale? Hay veces que nos da miedo, pensamos, no, la conclusión tiene que ser más corta que el cuerpo argumentativo. Bueno, pues el cuerpo argumentativo sí que suele ser la parte más extensa del texto, pero como veis aquí, tenemos una conclusión bastante amplia. Por consiguiente, el texto presenta una estructura inductiva,
La opinión de la autora se encuentra al final. Bueno, pues he presentado dos modelos de redacción de comentario basándose en la misma teoría, dos redacciones diferentes. Simplemente son ejemplos, lo podéis redactar como queráis, pero muy importante. El tema, sintagma nominal, nunca verbos, resumen, máximo 10 líneas, sin repetir, sin parafrasear el texto, y estructura externa, interna, de introducción, cuerpo argumentativo y conclusión, señalar en qué línea comienza y termina cada parte, y por último, decir la tipología de estructura según el lugar en el que se encuentra la tesis, inductiva, deductiva o encuadrada.